Vimos como la definición la clase pasada, la semana pasada, y vimos algunos ejemplos. Pero hoy quiero centrarme un poco también en ver una aplicación diferente que en el fondo la relación es la misma, la relación en proporciones y la relación entre, de, digamos, de segmentos es muy similar, solo que está aplicada a un triángulo, ¿ya? Entonces voy a entrar con la pizarra para que podamos ir viendo como esta variación que tiene este teorema de Tales. Bien. Eh, Nosotros dijimos que el teorema de Tales, digamos, el planteamiento general del teorema de Tales, nos dice que si yo tengo una o más rectas, ¿no es cierto?, que son paralelas, vamos a poner aquí el planteamiento número 1, que fue el que vimos la semana pasada, que si yo tengo dos o más rectas que son paralelas, tenemos L1, L2, L3, L4. Entonces, si L1 es paralelo a L2, y esa es paralelo a L3, y ese es paralelo a L4, nosotros tenemos aquí dos secantes, y obviamente a cada uno de esos vértices nosotros le damos una letra. Mm, No, aquí me voy a correr un poquito, si no voy a hacer más segmentos de los que corresponde. Pero en un poquito. Ahí sí. Ay, se me corrió la... Entonces le vamos a llamar O, C, D, E y F. Entonces, si esas dos son... esas rectas son paralelas y yo la corto con estas secantes, dijimos que todos estos segmentos, el FE partido por el AB, va a ser igual, esa proporción va a ser igual a EO partido por BO. Y eso va a ser igual a OD partido por OC. ¿No es cierto? Yo voy haciendo paralelos entre segmentos en la misma posición. Si ustedes se dan cuenta, la primera, la primera relación es de ese segmento con ese. Después la segunda es de este segmento partido por ese. Y el último es de este segmento partido por ese. Fíjense que siempre la relación eh, numérica o la relación, digamos,
de segmentos tiene que ver con la misma recta. ¿No es cierto? Si ustedes se dan cuenta, FE es la recta que viene desde la derecha y va bajando hacia la izquierda, ¿no es cierto? FE, después EO y después OD. Todos esos segmentos están como numerador. Y luego, en la otra recta que viene de izquierda a derecha, no derecha a izquierda, izquierda a derecha, van como denominador AB, BO y OC. Eso es importante, son detallitos, pero que les ayudan a ustedes a no cometer errores que a veces eh, pueden generar una proporcionalidad, pero que le va a quedar con número diferente, porque usaron mal los segmentos, pusieron uno arriba en vez de ponerlo como denominador. Eso, digamos, con respecto, en términos generales, a lo que vimos la semana pasada. Entonces, ¿cuál es la parte o, digamos, este segmento o esta versión particular del teorema de Tales? Vamos a cambiar de pizarra. Entonces, la parte 2 de este teorema nos dice que si yo tengo un triángulo A, B, C, y yo sobre ese triángulo cruzo un segmento o una recta que sea paralelo a cualquiera de sus lados, por ejemplo, que yo corto el triángulo a esa altura y genero un segmento MN. Entonces el teorema de Tales también me dice que si yo tengo un triángulo ABC y que el lado AB de ese triángulo es paralelo con el segmento MN, entonces se dan las siguientes proporciones. CM partido por CN, esa relación numérica, perdón, CM partido por MA va en el mismo segmento. CM partido por MA es igual a CN partido por NB. ¿Se dan cuenta? Me fui por el lado izquierdo del triángulo. CM partido por MA es igual a CN partido por NB. Esa es la primera relación. La segunda es que CM partido por CA, es decir, ahora el mismo segmento CM, pero ahora comparado con el segmento completo. CM partido por CA es igual a la proporción de CN partido por CB. Esa es la número 2. Y la número 3 me dice que CM, nuevamente CM, pero ahora partido por MN, es igual a CA partido por AB. Y tal vez esta es como la más novedosa, que está como un poco más lejos de lo que habíamos visto recién en el teorema de Tales. Porque si ustedes se dan cuenta, voy a escribirlo aquí en colores. Estamos diciendo que CM, voy a marcarlo al lado con un lápiz azul. Ese segmento CM partido por MN, es decir, ese que está ahí, es igual a la proporción que yo puedo encontrar entre CA, es decir, todo el lado del triángulo, partido por toda la base del triángulo, AB. Esa es como la más novedosa, ¿ya? Y es la que, en el fondo, eh, nos puede generar información adicional o nos puede ayudar a eh, encontrar otro tipo de relaciones entre segmentos, ¿no es cierto?, de líneas paralelas. Pero en el fondo el principio es el mismo, ¿ya? El principio es el mismo, es decir, estamos generando proporciones entre lados, pero en este caso de un triángulo, ¿ya? Y ese triángulo tiene que caracterizarse porque el segmento que corte al triángulo debe ser paralelo a alguno de los lados de ese triángulo. No sé si tiene alguna duda con respecto
a esta parte digamos, como anexo del teorema de Tales. ¿Alguna duda? Estoy como chascón, ¿no es cierto? No sé por qué si me peiné en la mañana. Ninguna. ¿Los demás? No, ya. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Ahí en los ejemplos vamos a ir desarrollando más ideas. Vamos a tener el triángulo ABC, pero vamos a hacer el triángulo ABC de la siguiente manera. Ahí. Y vamos a trazar una línea aquí, un segmento, ahí. Entonces el triángulo es A, B, C. Y la línea es DE, el segmento DE. Este mide 15 centímetros, este mide 3 centímetros y este mide 5 centímetros. Entonces, la pregunta es, para que AC sea paralelo a DE, sabemos que todos estos lados deben ser proporcionales, ¿no es cierto? Para que esto se cumpla, esto que acabo de escribir aquí, que lo estoy remarcando en ese cuadro, para que eso se cumpla, esos segmentos deben ser proporcionales. Entonces la pregunta es, ¿cuánto debe medir el segmento AD para que eh, esos lados, el lado AC, sea paralelo con DE? Entonces en el fondo es saber cuánto mide AD, ¿no es cierto? Manteniendo esa regla de proporcionalidad. Entonces, si AC es paralelo a DE, nosotros sabemos que CE partido por ED tiene que ser igual a AD partido por DB. ¿No es cierto? ¿Alguna duda con ese planteamiento? CE partido por EB debe ser proporcional a AD partido por DB. De los tres que planteamos recién, voy a volver aquí. De estas tres aquí me faltó ponerle el número 3. Estamos usando la primera, ¿no es cierto? Estamos usando esa regla de proporcionalidad. Porque en base a esa regla, ¿no es cierto?, estamos generando la proporcionalidad sobre el mismo lado. Volvamos. Entonces, si ahora nosotros reemplazamos esa relación, vamos a tener que CE mide 15, ED mide 3, y eso es igual a AD, que es nuestra incógnita, partido por DB, que es 5. Entonces ahora simplemente multiplicamos, ¿no es cierto? 15 por 5 es 75. Y 3 por AD es obviamente 3 AD. Nosotros pasamos dividiendo eso, nos va a dar que AD dividido por 3, 75 dividido por 3, eso es igual a 25. Entonces ahí nosotros sabemos que para que el lado AC del triángulo sea paralelo con el segmento DE, el lado AD debe medir 25 centímetros.
Ahora, si ustedes se dan cuenta, esto a uno le puede servir, por ejemplo, a una persona que hace construcciones o está haciendo alguna pieza, alguna casa, alguna cosa de ese tipo, para que, por ejemplo, las paredes le queden derechas, ¿no es cierto?, le queden exactamente paralelas, lo puede hacer de esta forma, porque en este caso una escuadra no sirve, ¿no es cierto? Supongamos que el espacio sea ese, y yo tengo el espacio para hacer una construcción de ese en esa forma, y yo quiero hacer una división dentro de esa construcción. Entonces, para que me quede derecho, ¿no es cierto?, que me quede cuadrado, en el fondo, la construcción que yo estoy haciendo, ese segmento de E, que está simbolizando tal vez una pared, una división, va a estar en relación a los lados que yo tenga arriba y abajo. Entonces yo puedo dar arbitrariamente uno de los lados, como en este caso fue el 15, y el de abajo lo regulo con este teorema. Entonces el de abajo me va a decir, entonces, ¿cuánto tiene que medir el otro lado? 25 centímetros. Bueno, en este caso podrían ser 15 metros y otro lado 25 metros, supongamos que fuera una construcción grande, muy grande, ¿no es cierto? O lo puede hacer, digamos, en metro, por ejemplo, una que mida 5 metros arriba, entonces, ¿cuánto tiene que medir abajo? Para que esta pared sea paralela a la que está al fondo, a la primera ya, y me quede el edificio correcto, porque, repito, una escuadra no le sirve, porque los ángulos no son de 90 grados. Pero como no son de 90 grados, las escuadras lo único que hacen es confirmar que un ángulo tenga 90 grados. Pero esto le serviría, ¿no es cierto?, a alguien que está haciendo una construcción y que quiere que dos paredes sean exactamente paralelas, y con este teorema sabe que, en este caso, 25 centímetros, o si lo quiere pasar a metros, 25 metros tienen que tener la distancia entre la esquina y el inicio de la pared para que esas dos líneas sean exactamente paralelas. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto? ¿No? Ya. ¿Estamos claros entonces? Ya veamos otro ejemplo. Yo le voy a dar acá el ejemplo y ustedes tienen que hacerlo. Ya me van diciendo cuánto es. Tengo un árbol aquí, un pino. Y aquí al lado hay una persona. Ahí. Entonces, esta es una persona pequeña. Si nosotros hacemos aquí una línea, vamos a decir que esta persona mide 1,5 metros. Hacemos un triángulo acá, proyectamos una línea, y esa línea de ahí abajo mide 2 metros. Por otra parte, el árbol tiene una altura que queremos conocer y que no conocemos. Pero sabemos que si hacemos un triángulo para allá, esta línea de abajo del triángulo mide 6 metros. ¿Cuál es la altura del árbol? Hagan ese ejercicio. Tienen ahí 5 minutitos. Tienen que saber o definir cuál es la altura del árbol. Tienen esos dos datos, la altura de la persona y la distancia que tiene, ¿no es cierto? Con ese triángulo que se hizo ahí y el triángulo que se hizo con el árbol. Ya, 5 minutos. Me van diciendo las respuestas por el chat.
Si tienen alguna duda me la pueden ir haciendo acá también y vamos ayudando para que lo puedan resolver. Las letras. No, pues ustedes invéntense las letras, pues. El triángulo, el 2 metros es la sombra de la persona y el 6 metros es la sombra del árbol. Así que ustedes den ahí trazos, pues. Ahora, obviamente, como indicio para que lo puedan hacer, eh, las letras de un triángulo tienen que tener algo en común con las letras del otro triángulo, obvio. 4,5 me están diciendo aquí. ¿Ya? Dos personas que están coincidiendo. ¿Alguien más? Bien, nadie más. Solamente Johan y Camilo. Bien, la manera de poder hacerlo era juntar un triángulo en el otro. Es decir, voy a borrar aquí el H, este que está acá. Entonces nosotros tomamos este triángulo
que medía 1,5 y aquí medía 2, y lo traemos, ¿no es cierto?, sobre el otro, que es más grande. Y este mide 6 aquí. Entonces es como que colocamos este dentro del otro y nos va a quedar un triángulo así. Entonces todo esto mide 6, esto mide 2 y esto mide 1,5. Entonces ahí recurrimos a la tercera relación que vimos en el teorema de Tales del triángulo, que dijimos que en este caso, si esto llamamos A, B, C, y aquí llamamos a este D, E, ¿no es cierto?, el segmento. Entonces, tendríamos que AB partido por BC es igual a AD partido por DE. ¿Sí? Y ahora reemplazamos nomás. AB mide 6, BC no sabemos, AD mide 2 y DE mide 1,5. Entonces multiplicamos 6 por 1,5, nos da 9, igual a 2x, y eso dividido, ¿no es cierto?, 9 dividido por 2 me da 4,5, igual a x. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda con ese ejercicio? ¿No? ¿Alguien más? Eh, ¿Qué forma, Johan me está diciendo que utilizar otra forma, usted dice, para el mismo ejercicio? Es que la forma que tú utilices va a depender de los segmentos que tengas. Los segmentos que tú tengas te va a dar la forma que tú vas a identificar o vas a determinar los segmentos del triángulo. Todo depende de eso. No sé si me explico. Porque, por ejemplo, si tuvieran... porque en el fondo ahí, ¿qué se hizo? Se proyectó la altura del árbol, proyectando las sombras de la persona y del árbol, porque obviamente el árbol y la persona estaban en el mismo lugar al mismo tiempo. Por lo tanto, la sombra era una relación del ángulo del sol con respecto a la persona y el árbol, y el tamaño de la persona y el árbol. Eh, Obviamente que si usted tiene una persona de 1,5 metros y está proyectando una sombra de 2, eso tiene que ser o temprano en la mañana o tarde, y digamos, o ya bien avanzada la tarde, donde el sol está muy inclinado, entonces proyecta sombras largas. Eh, entonces, en ese caso, para eso, digamos, esos eran los segmentos que tú tenías. Pero otra forma, digamos, podría haber sido si tú sabías la altura del árbol, por ejemplo, y querías saber la distancia de la sombra, o si sabías la altura del árbol y querías saber la estatura de la persona, que también se puede, digamos, proyectar. Por ejemplo, si tú sabes tu medida y tú te pones al lado de otra persona y a una hora del día y miden la sombra que tiene cada uno, con esas dos sombras podrían determinar, tú podrías saber exactamente la estatura de la persona que está al lado tuyo, sabiendo la tuya, obviamente, por ejemplo. Entonces, las formas, digamos, dependen de los datos que tienen y de cómo utilicen el teorema, porque en el fondo, si ustedes se dan cuenta, el teorema no es rígido, no es digamos, no relaciona siempre los mismos segmentos, sino que va relacionando segmentos diferentes dependiendo de la necesidad que se tenga. Bien, entonces quiero compartirles ahora, voy a dejar de compartir la pizarra un poco y les voy a compartir algunos ejercicios para que ustedes los puedan hacer y puedan practicar, digamos, esto que estamos revisando ahora.
Bien, ahí están. Son 4 ejercicios. La primera dice, calcula la medida solicitada en cada caso. Si L1, L2 y L3 son paralelas, calcula X. Está muy fácil eso, ¿no es cierto? Hay que calcular SX de ahí. La B, si AB es paralelo a DC, esa recta es paralelo a DC, calcula la medida de BC, es decir, de ese segmento de ahí. Y la tercera, tenemos AD paralelo a BE y paralelo a CF. Y hay que calcular la medida de DF, es decir, de todo ese segmento completo. Ahí tienen que tener cuidado porque hay dos maneras de hacerlo. Pueden calcularlo calculando primero cuánto vale EF y después sumárselo a DE, o pueden sumar inmediatamente AB más BC y hacer la proporcionalidad con el segmento al tiro más grande y les va a dar la medida total. Y la última, ¿no es cierto?, es si BC es igual a 10 centímetros, es decir, desde ese punto hasta ahí hay 10 centímetros, DF 14, completo ese, calcula la medida de EF, solamente ese pedacito de ahí. Ya vamos trabajando y me van diciendo los resultados. Yo los voy a ir haciendo aquí para ir cotejando con los resultados que ustedes me vayan dando. Cualquier duda me van diciendo. Ya, aquí me están diciendo que la C da 7,5. Todavía no llego a la C. A ver si los demás pueden ir corroborando. Ya, cuidado que en la C, Camilo, te están preguntando por la distancia o por el tamaño del segmento DF. Ojo con eso. Entonces, depende cómo tú lo hagas, es lo que te está dando. Y el 7,5 que tú me estás dando está correcto, pero te falta algo. Ya, Johan me está diciendo que la letra A, la X da 5. ¿Estamos en lo correcto?
¿Alguien más puede corroborar ese resultado? Yo estoy haciendo la última ya. La letra D. Ya vamos al tema, a la letra C. Estoy mirando aquí. Ya. Bien, efectivamente la letra A da 5. ¿Ya? A mí también me dio 5. Pero quiero detenerme en la C porque ahí estamos con problemas. Eh, la proporcionalidad que tú puedes hacer ahí, en la letra C, es 2 partido por 5, ¿no es cierto? AB partido por BC, ¿sí? Y la otra sería DE partido por EF, que sería 3 partido por X. Si ustedes hacen eso, le da 7,5, pero lo que da 7,5 es EF, pero le están preguntando por DF. Así que a ese 7,5 tienen que sumarle el 3. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. 10,5, exactamente, porque esa proporcionalidad que ustedes hicieron para que les dé 7,5 está bien. AB partido por BC es igual a DE partido por EF, ¿no es cierto? Entonces les queda 2 partido por 5 igual a 3 partido por X. Pero al determinar al despejar esa X, el segmento es EF, es,
solamente esa parte del segmento, pero les falta el segmento DE para completar el DF. Entonces tienen que sumárselo. Y entonces les da 10,5. Ahora, si ustedes lo hacen de otra forma, por ejemplo, la otra alternativa sería haber sumado eso. El AC, por ejemplo, el AC mide 7 centímetros. Y ustedes ponen AC partido por AB, que es 2. Y entonces sería X partido por 3. Entonces les da 7 por 3, 21. Y al otro lado les da 2X, ¿no es cierto? Y entonces 21 dividido por 2 nuevamente les da 10,5. ¿Se entiende? Es decir, si ustedes lo hacen de la otra manera, les da lo mismo. Sumar todo el lado AC, que sería sumar AB más BC, ¿no es cierto? Serían 7 centímetros. Y ese 7 centímetros lo hacen proporcional o lo dividen por el lado AB, que es el lado que conocen del otro lado, que es su incógnita. ¿Por qué no lo dividen por 5? Porque estarían dividiéndolo por la incógnita del otro lado y estarían determinando ese lado, digamos, le daría 7,5 también. ¿Sí? En cambio, si dividen AC, que sería 7, por 2, que es el lado que conocen, al otro lado tendrían DF, que es su incógnita directamente, partido por DE, que sería 3. Entonces multiplican 7 por 3, 21, lo dividen por 2 y le da 10,5 el segmento DF, que es lo mismo que determinar EF y sumárselo a DE. ¿Alguna duda con ese ejercicio? Ya, en el B, ¿cuánto les dio? ¿Cuánto les dio el B? 2, perfecto. ¿Alguien más? Ya, a todos les dio 2. Sí, está bien, eso es lo que daba, ¿no es cierto? El segmento BC mide 2. Ya, y el último, el D, ¿lo hicieron? Ya, están en eso, perfecto.
Bien, chiquillos, ¿pudieron? Porque ya se está terminando la clase y tengo otra clase ahora de inmediato. Entonces, necesito estos minutitos. Si no, nos vemos la próxima semana. A mí me dio 11.7 el tramo EF que le están preguntando. Sí, 11,66. Sí, lo mismo. Sí, ese es el valor. Recuerden que tienen que, aquí yo sumé, hice lo mismo que hice en el C. Sumé el tramo AB más el tramo BC. El tramo BC dice arriba que mide 10, así que sumado a AB son 12 centímetros, ¿no es cierto? Entonces el tramo AC mide 12 partido por el tramo BC. Ahora aquí lo dividí por el tramo de abajo, no por el tramo de arriba, porque el que me interesa saber es el tramo de abajo, el EF del otro lado. Entonces yo puse 12, ¿no es cierto?, que es el tramo AC, dividido por 10, que es el tramo BC. Y al otro lado, igual a DF, que es 14, ahí estoy diciendo 14, partido por el tramo EF, que es el que le están preguntando, que es la incógnita. Así que le queda 12 partido por 10 igual a 14 partido por X. Así que sería 10 por 14, 140, y dividido por 12, 11,67. Aproximado, ¿no es cierto? 11,666 periódicos. Ya, chiquillos, me despido entonces, que estén muy bien, nos vemos el miércoles en matemática, ¿ya? Cualquier duda me van escribiendo, ya, yo creo que la otra semana vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a seguir avanzando con geometría, ¿ya? Que estén bien. Chao.